favor, le puedan dar ahí aceptar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como siempre es un placer darles la bienvenida a este webinar sobre neuroeducación. Es un tema que pues nos permite entender cómo el cerebro aprende y cómo podemos aplicar estos conocimientos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras aulas. Mi nombre es Arlette Aquino, yo soy la directora de CUT Querétaro y me siento muy emocionada de poder contar con la participación de todos ustedes y de ustedes que son muy profesionales y que están comprometidos con la educación y el desarrollo de sus estudiantes. También quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra, la ponente, la maestra Mariela Cuda, quien ella es una especialista en neuroeducación y hoy nos hablará sobre estos temas. Les agradezco a todos que pues hayan tenido la oportunidad de participar y sobre todo pues que tengamos esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Yo considero que siempre que uno pone más tiempo de su tarde, aparte de todo lo que ya hacemos de trabajo y demás, eso es bastante loable y es muy padre porque denota en nosotros ese interés por querer seguir siendo pues mejores catedráticos frente a grupo. Pues muchas gracias y bienvenidos, maestra. La dejo aquí en manos, los dejo a todos en manos de la maestra María Lácula, que es genial en todo esto de neuroeducación. Bueno, muchísimas gracias, Arlet. Muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente acá con la gente del CUT, en este caso del CUT Querétaro. Así que gracias a ustedes, gracias a ti por la bienvenida y gracias a todos los maestros y maestras que están acá participando hoy de este encuentro. Vamos a ir entonces a lo nuestro. Arrancamos a pensar, como bien decía recién Arlet, vamos a ir directo a pensar y a descubrir qué nos dicen las neurociencias cognitivas sobre educación. Pero por sobre todas las cosas, la invitación en el encuentro de hoy tiene que ver con que podamos llevar esos aportes de la neurociencia cognitiva a nuestras aulas. ¿De qué forma lo que fueron investigando los científicos especialistas en la neurociencia cognitiva pueden beneficiar, mejorar, el aula de quienes estamos hoy al frente de cursos de distintas edades y de distintas características? Para eso, como ustedes saben, lo vamos a llevar adelante mediante dos encuentros sincrónicos. El primero, el día de hoy, en el que vamos a focalizar especialmente desde la atención hasta el ingreso a lo que vamos a llamar compromiso activo. Y el próximo encuentro, espero que nos volvamos a cruzar nuevamente este próximo viernes al mismo horario, para ver la segunda parte de los aportes de la neurociencia cognitiva a la educación, y en este caso abordaremos del compromiso activo a la memoria. Vamos entonces a arrancar con esta primera parte, invitando a conocer qué es lo que pasa. En términos simples y resumidos, cada vez que las personas aprendemos algo, ¿qué es más o menos lo que ocurre en la mente, en el cerebro y en el ser integral de nuestros estudiantes cada vez que pueden transformar una información en un verdadero saber? Para poder comprender el devenir de lo que vamos a estar trabajando en estos dos encuentros, es importante que tengamos presente estos cuatro momentos, instancias, dimensiones que son necesarias para que cualquiera de nosotros pueda aprender. Como sabemos, el aprendizaje es la consecuencia del ingreso de información del exterior. Cada vez que las personas recibimos, por intermedio de nuestros sentidos, una suerte de estímulos a los que vamos a estar llamando información, tenemos que focalizar nuestra atención para que esos estímulos puedan ingresar, puedan aportar verdadera información. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo de qué manera esos estímulos se configuran en información, por qué la atención es tan significativa para el ingreso de esos estímulos que informan. No obstante, lo primero que vamos a dejar en claro es que esa atención, para poder sostenerse en el tiempo, sostenerse de manera abierta y disponible, requiere del compromiso de ciertas emociones, con lo cual atención y emoción van a ser cruciales y significativos a la hora de que se pueda producir un verdadero aprendizaje. Pero además de la atención y la emoción, es fundamental que se generen conexiones. ¿En qué términos? Por ahora lo que vamos a contar es que
Si pudiéramos espiar desde adentro y en acción, ¿qué pasa en el cerebro de nuestros estudiantes cada vez que aprenden? Lo que veríamos sería encuentros de neuronas. Las neuronas, como seguramente habrán oído, son las células que configuran, en términos principales, el sistema nervioso, que es donde se aloja el aprendizaje. Cuando estas células se interconectan entre sí, generan redes sinápticas o sinapsis nerviosas, es decir, se conectan de manera real y de manera metafórica. Para que haya un aprendizaje debe haber unión, conexión y encuentro. No obstante, este encuentro, que es el sustrato fisiológico del aprendizaje, solo se va a convertir en un aprendizaje valioso y duradero en la medida en que se repitan las sinapsis nerviosas. Y es ahí cuando guardamos en la memoria esa información transformada en aprendizaje. Entonces, simplemente como para tener presente estas conceptualizaciones a las que vamos a volver a lo largo de ambos encuentros, tener presente que para que nuestros estudiantes puedan aprender, vamos a tener que estar focalizando en 4 cuestiones. Generarles la atención, promover esa apertura, esa atención. Para empezar, podríamos decir que si ustedes, o si yo quisiera, que quienes están mirando este webinar realmente puedan transformar esa información que escuchan o esas imágenes que ven en un verdadero aprendizaje, tengo que tratar de mantener a lo largo de este encuentro la atención o las atenciones, como vamos a ver más adelante, abierta y disponible. Tengo que promover emocionalidades de participación y de bienestar. Tengo que hacer algo para facilitar conexiones entre lo que ustedes ya conocían y lo que están conociendo hoy. Y finalmente, tendremos que hacer lo posible en equipo, aprendiente y enseñante, para que esos aprendizajes se mantengan en el tiempo y se guarden en la memoria. De eso se trata de aprender. Y en nuestro recorrido de hoy, arrancamos con la atención. ¿Qué es la atención? En términos generales, vamos a decir que la atención es un conjunto de procesos. Es un conjunto de procesos que tienen que ver con el sistema nervioso y que van a ser el puntapié inicial de la conexión. Cada vez que aprendemos, cada vez que guardamos una información con sentido en nuestra memoria, ese recorrido arranca en la memoria, arranca en la atención. Y esa atención lo que hace es seleccionar de todo el cúmulo de información que hay alrededor, de todos los estímulos que hay alrededor, selecciona un cúmulo de información disponible con un sentido. Eso que selecciona es lo relevante. Y acá vamos a estar mirando algo que nos va a interesar. ¿Qué es lo verdaderamente relevante para que el ser humano atienda? ¿Cómo podemos los y las docentes volver relevante eso que estamos enseñando? Porque lo que no sea relevante no será atendido. Seguramente en este momento, en sus casas, donde estén, en las instituciones, donde en este momento estén alojados y sentados, ocurre alrededor un montón de estímulos. Seguramente hay gente cerca, seguramente hay un seguimiento de la casa de ruidos, sonidos, imágenes. Sin embargo, si están prestando atención, sus sistemas cognitivos están focalizando al ingreso de la información que proviene, en este caso, del dispositivo, en este cuadradito pequeño que estoy tratando de generar y sostener atención. Eso es porque cada vez que prestamos atención, quitamos atención a todo lo demás, porque volvemos un estímulo particular o un grupo de estímulos relevantes. Para seguir pensando en esto, es importante que los docentes tengamos presente que esa atención depende del estímulo, depende de lo que hagamos nosotros, los profesores y maestros, pero también depende de otras cuestiones. Porque la atención tiene ciertas cuestiones que le afectan. Nuestros estudiantes, nuestros alumnos y alumnas van a tener distintos niveles de atención
en función de ciertas cuestiones que le afectan de una y otra manera. Como para tener presente en términos generales, ¿qué le afecta a esa atención? ¿Qué puede modificar el nivel de atención de mis estudiantes? Hay básicamente tres cosas que pueden ir en perjuicio o en detrimento de esa atención, más allá de todo lo que hagamos como docentes para convocarla. Una tiene que ver con el estado emocional. Si tenemos algún tema que nos quita, algún tema que tengamos pendiente por resolver, que captura nuestra emocionalidad o nuestro pensamiento, seguramente que la atención hacia un determinado estímulo va a tener cierta disminución. Por otro lado, la atención está directamente ligada al estado físico. Hay multiplicidad de investigaciones que acreditan que la atención está también ligada, como la mayoría de las funciones cognitivas, a la alimentación, a la buena alimentación, al ingreso de todos los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del sistema cognitivo y de todos los sistemas del cuerpo humano, y al ejercicio. Hay investigaciones muy interesantes que dan evidencia de la correlación que hay entre el movimiento, el ejercicio, una proteína particular que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, con un nombre muy complejo, pero que está directamente ligada a la atención y a la memoria. Cuando nos alimentamos bien, cuando nos movemos de manera recurrente y activa, tendemos a prestar más atención. Y finalmente, la tercera variable que también impacta en la atención que pueden prestarnos nuestros estudiantes tiene que ver con el descanso. Puntualmente nos referimos al sueño. Hay investigaciones fehacientes muy interesantes que hablan de la necesidad de determinadas horas, que como sabemos todos rondan entre las 8 y 10 horas de sueño, dependiendo de la edad, y la calidad de ese sueño que tiene que ser profundo. Estas cuestiones afectan directamente a la atención, pero más allá de cualquiera de estas cuestiones que pudieran ir en perjuicio, hay mucho que podemos hacer nosotros, las y los docentes, para beneficiar y promover esa atención. Y para empezar a descubrirlo, les voy a pedir que presten mucha atención a una imagen que estoy a punto de mostrar. Les voy a mostrar en cámara una imagen que va a durar unos pocos segundos. Vamos a hacer un ejercicio. Invito a todos los que estén por ahí, detrás de las cámaras, quienes tengan cámara apagada, voy a invitar también a participar por medio del chat, a responder rápidamente a la siguiente pregunta. Voy a mostrar una imagen y les voy a preguntar por medio del chat que me cuenten cuántos tigres vieron. A ver, o si alguien quiere habilitar el micrófono y comentar cuántos tigres vieron. A ver cómo sale. Y 3, 4, 2. Ahí el doctor Yesid, buenas tardes, un gusto saludarlo también. 3, 4. Guadalupe vio 2, 4, 3, 3. Muy bien, Yo bien. vi dos, quería ver más, pero no vi más porque me quedé 2. viendo la cara de uno que la tenía muy chistosa, ya no vi más. Muy bien, ahora vamos a focalizar un poquitito en lo que decía Raquel. Es interesante que pensemos, si no hubieras querido contar esos tigres o no hubieras querido verlos, ¿podrías haber evitado captar ese estímulo? Es interesante que veamos esto, ¿no? Yo mostré una imagen y acaba de entrar. Bueno, se perdió esta imagen, ya la vamos a volver a ver. Lo cierto es que, aún casi sin haber querido, quienes estaban observando vieron entre 2 y 4 tigres. Pero ahora vamos a jugar un poco más y les voy a pedir que miren con atención y empiecen a contar cuántos tigres ven. ¿Hay 2? ¿Hay 3? ¿Hay 4? A ver quién da más. Ahora sí, prestando atención. Voy viendo en el chat que me van respondiendo. A ver.
Bueno, Janet Chávez, 8. 8, 8. Hay 5, dice Juan. Creo que hay más. Podemos mirar más. Nancy B7. Yo les diría que hay bastantes más. María Antonieta B11. Después nos va a contar dónde los ven. Y si yo les digo que hay más, seguimos contando. A ver si alguien puede contar dónde está viendo tigres. Si focalizamos, puede que haya más. Raquel sigue viendo 10. Y Rico vio 12. Quiero contarles que aún hay más. 11, 12. Seguramente habrán empezado a ver que hay tigres por acá, por las hojas, Hola, por las buenas piedras. noches. Yo he encontrado 14. 14, Fátima, 14. Muy bien. ¿Y dónde? A ver, en las piedras, en las rayas. La imagen es pequeña, solo veo 3. Seguramente estás en un dispositivo chiquitito. 17. 17 vio Yadira y hasta ahí llegamos. Quiero contarles que ese es el número final. Acá tenemos, para que puedan visualizar la cantidad de tigres que había. Después a los que quieran seguir jugando les voy a hojas, ramas, suelo, tronco, les voy a compartir. Pero lo que quiero que hagamos es que analicemos qué es lo que pasó acá. Gracias a todos por participar. Vamos a empezar a conocer qué pasó al mirar por primera vez la imagen. Quiero decirles que en los 3 casos vieron la misma imagen, exactamente la misma imagen. En una primera visualización, en términos generales, las personas captamos 4, y a medida que profundizamos en esa captura de relevancia, en esa atención, vamos encontrando más. Esto quiere decir por algo que vamos a empezar a conceptualizar. Podríamos decir que las personas, nuestros estudiantes, no tienen solo una atención. Casi nada de los circuitos neuronales se dan individualmente en nuestra mente. Existen distintas atenciones porque existen distintos circuitos neuronales, conjuntos de células nerviosas, dispuestas a prestar atención. En términos generales vamos a hablar de 3 que nos convocan y nos importan como docentes. En principio, y siguiendo el modelo de Posner y Petersen, que es uno de los más conocidos, vamos a decir que existe un primer sistema, el sistema de alerta, ubicado en esta zona, el sistema reticular ascendente, que es esa atención que nos dice, o ese circuito atencional que nos dice cuándo tenemos que prestar atención. Básicamente es el que regula si estamos descansando, si estamos durmiendo, si estamos en vigilia. Es aquel que prende, ¿no? Prende el dispositivo. Si nuestros estudiantes tuvieran este circuito apagado, no habría nada por hacer para que aprendieran. No obstante, en términos generales, cuando vienen a las aulas, en este momento todos tenemos ese sistema de alerta, el primer formato atencional prendido. No obstante, existen otros 2 que van a ser para nosotros cruciales a la hora de pensar cómo abro ese camino de la atención. Por un lado, vamos a hablar del sistema atencional posterior, ubicado en esta zona, es el que nos dice a qué le presto atención de manera casi involuntaria. Prácticamente, si yo no les hubiera dicho qué era lo que tenían que buscar al principio, hubiera sido casi inevitable que me dijeran, veo tigres, veo 4 tigres. Me está diciendo, ese sistema atencional está entrando un estímulo que captura mi atención de manera aún, si se quiere, no deliberada. Si en este momento, por más que ustedes están haciendo un gran esfuerzo focalizando en la imagen y en lo que estoy diciendo, y están prestando atención, alrededor de ustedes se cayera un objeto, se cayera un libro, hiciera ruido, automáticamente su sistema atencional posterior haría algo así como esto, ¿no? Llamaría a prestar atención a otro lado. Ese es otro sistema atencional importante, pero existe otro que es sobre el que vamos a estar trabajando mucho los y las docentes, que es ese sistema atencional anterior, localizado en los lóbulos prefrontales, que es el que procesa información seleccionada. Ese ya es intencional y deliberado. Es con este sistema atencional que encontraron los 16 o los 17 tigres.
Es con este sistema atencional que voluntariamente buscaron más tigres que los que aparecían casi de manera inevitable. Diría que con este sistema atencional están despiertos y despiertas. Con este sistema atencional vieron casi sin querer esos 3 o 4 tigres de la primera imagen. Con este se dedicaron deliberadamente, intencionalmente, a sostener la atención y hacer algo, cumplir una función que vamos a estar llamando ejecutivo-cognitiva, de buscar más tigres escondidos en la imagen. ¿Por qué nos interesa esto a nosotros los docentes? Porque en términos generales, para simplificarlo a los fines didácticos, vamos a decir que existen 2 tipos de atención. Una que es de carácter más bien involuntaria y que está directamente ligada al tipo de estímulo, a ese formato auditivo, visual, táctil, que viene de afuera y hace que casi sin querer nuestros estudiantes presten atención. Pero después hay otra atención que se sostiene en el tiempo, que está muy ligada con la emocionalidad, que es esa que hizo que buscáramos más tigres para jugar, para ganar, porque era un reto, porque era interesante, porque era novedoso. Vamos a tratar de abstraer por qué seguimos buscando tigres, que es la atención voluntaria. Y esa atención voluntaria, deliberada e intencional, está más ligada con la motivación que con el estímulo. La atención, esa primera atención involuntaria, o casi involuntaria, es de carácter más bien extrínseca. Surge por algo que ocurre afuera casi independientemente de mí. La voluntaria tiene más que ver con cualidades intrínsecas. El docente va a tener que generar algún tipo de estímulo para captar esa primera atención y sostenerla en el tiempo para generar aprendizajes significativos. De eso vamos a estar hablando a medida que avancemos. Y entonces, ¿qué cosas captan esa primera atención? ¿No? ¿Por qué prestamos atención o algunas cosas a las personas nos resultan relevantes? Bueno, podríamos decir que hay básicamente 3 cosas que a las personas nos resultan relevantes y por lo tanto nos llaman la atención. Lo que me sorprende, lo que me motiva, lo que tiene sentido para mí. Vamos a arrancar por esto, lo sorpresivo, lo llamativo. Lo contrastante puede tener que ver con el tipo de estímulo. Fíjense el contraste de colores que tenían esos 4 tigres grandes, a diferencia de esos tigres que se escapaban en las hojas, se entrelazaban entre las rocas. Lo divergente, ¿no? Lo que es sorpresivo, lo que se separa del fondo, un ruido diferente, algo novedoso, eso en principio captura la atención. Es esa primera atención de apertura. Otra cosa que puede llamar mi atención de manera rápida es aquello que me motiva. Cuando decimos motiva ya hay una cuestión más subjetiva. Es algo que me despierta, que me interpela, que me convoca. Me puede convocar un reto en términos de una participación, un juego o una pregunta. Por eso va a ser tan importante la búsqueda subjetiva e individual de cada uno de los estudiantes. Si yo estoy viendo que mis estudiantes no me atienden, difícilmente voy a convocar la atención haciendo preguntas generalizadas. Vamos a estar hablando del tipo de preguntas que vamos a hacer, de qué manera convoco y motivo a ese o a esa estudiante de manera particular, capturando su subjetividad. Y finalmente, muy ligado también a esta subjetividad, a esta individualidad, convoca mi primera atención eso que tiene sentido para mí. Y algo tiene sentido cuando lo conecto con mi emocionalidad previa, cuando lo conecto con mis estructuras cognitivas previas.
Carece de sentido aquello que no tiene conexión. Vamos a estar hablando de la idea de conexión. Carece de sentido aquello que no puedo guardar en ninguna cajita de memoria. Y este sentido lo va a estar dando no solo el qué de lo que me están contando, la historia, el cuento, la información, sino quién. Puede que esa persona que me está nutriendo de nueva información ya tenga sentido para mí. Por eso es tan importante generar vínculos emocionales profundos con nuestros estudiantes, porque vamos a estar promoviendo que lo que digamos tenga sentido. Por eso es tan importante que nuestros estudiantes nos vean creíbles y cercanos, porque eso genera la primer ola de atención. ¿Qué podemos hacer en el aula como para tener así en el bolsillo, digo yo, guardado de nuestra didáctica para capturar esa primera atención? Si entonces capta la atención lo diferente, lo que me motiva, lo que me resulta un reto. Una de las cosas prácticas que podríamos hacer y que debemos hacer son señales de inicio. Lo que tenemos que hacer es despertar la primera curiosidad. El estudiante tiene que generar esa alerta, tiene que entrar en vigilia, tiene que descubrir que algo está empezando. Por eso es tan importante los sonidos, las capturas, los cambios, las subidas de voz. Pero esas señales de inicio, cuando vamos a iniciar, no son únicamente cuando vamos a iniciar la clase, porque sostener la atención a lo largo de un encuentro de 1 o de 2 horas es un esfuerzo complejo para la mente de cualquier persona. Con lo cual, es importante que los y las docentes generemos a lo largo de todo un proceso de enseñanza distintos ritmos áulicos, distintos cambios que se van a poder hacer con el tono de voz, con la figura tonal o hasta con la velocidad en la que hablamos. Las personas solemos prestar atención más cuando el discurso es lento que cuando alguien nos habla de corrido. Muchas veces cuando los alumnos no nos prestan atención tendemos a subir la voz y esa es una buena señal de cambio. Pero hay una señal de cambio mucho más efectiva que siempre les recomiendo a mis docentes en formación, especialmente para los que trabajan con niños más pequeños, cambiar el ritmo de la voz, la velocidad con la que hablo. Cuando hablo despacio, genero mayor atención. Otro recurso que puedo utilizar es la variedad y riqueza de recursos con colores llamativos, con música atractiva, con formatos novedosos. Si bien esto es de valor y riqueza significativo, es cierto también que no siempre lo podemos llevar adelante en las aulas reales. Por eso siempre digo, esto es mucho más fácil y efectivo cuando la complejidad o las dificultades hacen que no pueda tener a disposición variedad de recursos. Y finalmente, algo que sí tenemos todos los docentes, tiene que ver con los desplazamientos. Siempre les propongo a mis docentes en formación, no se queden quietos en las aulas. Cuando trabajamos sincrónicamente acá a través de una pantalla es un poco más complejo, pero quienes tenemos aulas reales, tenemos que capitalizar la fuerza del movimiento. Movernos en las aulas obliga a que nuestros estudiantes nos sigan la mirada. Pero además, hay dos cuestiones que la teoría de la carga cognitiva, una teoría fuertemente probada, que ya tiene más de 3 décadas y aporta unas riquezas muy interesantes para el docente, nos dicen dos cosas importantes. Uno, los gestos del hablante disminuyen la carga cognitiva del que escucha. Seguramente, si ustedes piensan en personas que les hablan, se van a dar cuenta que aquellas personas que gesticulan con las manos cuando les hablan, les resulta más fácil de entender o de sostener la atención. Es interesante que como docentes practiquemos esto. Hablar con las manos facilita el entendimiento del que me escucha porque le baja la carga cognitiva. Las personas estamos preparadas para aprender mediante la copia.
por lo que se da a llamar el circuito de las neuronas espejo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, 1, interesante usar gestos cuando hablamos. 2, señalizaciones. Todo lo que podamos señalizar, en este caso, cuando trabajamos virtualmente, yo siempre les propongo a quienes aprenden que utilicen el cursor para señalar la orientación de lo que estoy hablando. Y en las aulas seguramente puedo utilizar señalizaciones en la pizarra para ir guiando la atención. Algunas cosas como para capturar esa primera atención. Pero lo cierto es que todo lo que venimos pensando hasta acá tiene que ver con la visualización de esos primeros 4 tigres. Tiene que ver especialmente con retener esa primera atención, que es casi involuntaria, y que a medida que se va pegando con la emocionalidad, se tiene que sostener en el tiempo y volver voluntaria. Porque nuestros estudiantes no pueden aprender únicamente con la atención involuntaria, la que no deciden ni siquiera intervenir. Tienen que tener la intención denodada de prestar atención. Si no, es mucho más complejo llevar adelante un proceso pedagógico extenso. Yo tengo que lograr que a lo largo de esta hora y media ustedes puedan concentrarse y les resulte relevante este estímulo. Con lo cual, tengo que ir generando distintas instancias, no solo para capturar la atención, sino para sostenerla. ¿Y qué herramientas tenemos los docentes para sostener esa atención? ¿Qué hice yo para que miraran más esa imagen? Bueno, en este caso me valí de 2 de estos elementos. Vamos a arrancar por las sorpresas. Las sorpresas, como dijimos antes, la novedad, el humor, el juego, los estímulos sensoriales, esos fueron los recursos de la búsqueda de los 16 o 17 tigres. Un recurso muy usado, por ejemplo, en la técnica de gamificación, ludificación, o las cada vez más investigaciones que aplican el uso del humor en el aula. Esto se utiliza mucho, especialmente en los niveles iniciales. La idea del juego y del estímulo genera sostener atención. Pero hay algo que podemos considerar muy significativo a medida que van creciendo nuestros estudiantes también, que tiene que ver con el contagio. La atención se contagia, también por efecto de las neuronas espejo. Un docente interesado, un docente motivado, es un docente que invita a prestar atención. Hay evidencia neurocognitiva de esto. ¿Cómo se da cuenta mi estudiante que yo estoy atenta, que yo estoy motivada? Bueno, en principio las expresiones verbales y no verbales. Es fácil darnos cuenta cuando un interlocutor está realmente motivado de lo que está diciendo. De esto se trata el contagio. Pero además hay recursos didácticos eficientes, como por ejemplo la utilización de historias y experiencias, el famoso storytelling, seguramente alguna vez lo han escuchado, este recurso muy usado por el marketing también, de narrar una historia en la que involucro al otro, contagiar emociones, contar expresiones, manifestar que estoy atendiendo, convoca y sostiene la atención del otro. Y por último, lo que para mí es uno de los recursos didácticos favoritos y tiene que ver con interpelar. La pregunta, mirando a los ojos, convoca la atención de manera casi indiscutida. Y aún si no estoy mirando a los ojos porque no puedo, invito, convoco a la atención. ¿Y cómo puedo usar esta pregunta? La pregunta no tiene que ser, ahora vamos a ver puntualmente qué pregunta convoca a una atención intencional, porque la pregunta no necesariamente tiene que ser fáctica, una pregunta donde el estudiante me conteste una respuesta que yo ya sé. La idea es que las preguntas sean abiertas
incluso que invitemos a generar hipótesis. Hipótesis quiere decir que probablemente no tenga la respuesta como docente de lo que estoy preguntando. ¿Y por qué no utilizar el recurso de la hipótesis contrafáctica? El famoso ¿qué hubiera pasado si? Si estoy enseñando y estoy dando un cálculo matemático, ¿qué pasaría si este número en vez de ser este fuera este? ¿Qué pasaría si en vez de estar este signo cambiaría por este? Estoy dando fuerza de gravedad. ¿Qué pasaría si la Luna tuviera más masa que la Tierra? ¿Qué hubiera pasado si Colón se hubiera dado cuenta que estaba bordeando las costas de África? ¿Qué hubiera pasado si? Es un recurso que convoca a la atención porque interpela, aun cuando la respuesta no tenga en sí mismo el valor cognitivo que suponemos. Y es por eso que en principio invito a pensar e hipotetizar. En función de lo que dice la teoría neurocognitiva, ¿cuánto creen que dura la atención de sus estudiantes? A ver, en el chat, hipoteticemos. ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Cuánto creen que dura la atención de sus estudiantes? Pueden ponerme si quieren, quienes quieran, en qué nivel están dando clases. Cuánto creen que se sostiene, quizás creen que depende del nivel. 10 minutos, 15, 15, bien, a ver, 20, Celina, en 20 minutos dejan de prestarnos atención, dicen. Yo ya estaría a ver cómo vengo, ya estoy en 37, tengo que hacer algo porque lo lógico es que la atención de ustedes ya se haya escapado. Estamos preparados para eso, para que la atención se escape más rápido de lo que se queda. 10, 4, interesante, posiblemente 20 a nivel superior, dice María Antonieta. A veces cuesta en nivel superior que presten atención hasta 20 minutos, universidad, y creo que 25, preescolar 15 y 20, dependiendo de la actividad, 15 y 20. Muy bien, gracias por todas esas hipótesis. Lo cierto es que no tengo una respuesta rígida para esa pregunta, porque como lo primero que tenemos que saber es que la atención se va y viene, va teniendo picos, va siendo recurrente. ¿Quién podría decir que cualquiera de ustedes sostiene la atención 20 minutos, 30? Hemos visto seguramente niños de 4 años prestándole atención a un videojuego o una película que le gusta durante 2 horas, y hemos visto adolescentes que no pueden sostener la atención si no es pasando una red social por más de 5 minutos. Entonces, lo cierto es que la atención tiende a ser fluctuante, se va y viene, depende de múltiples factores. Sin embargo, hay una investigación interesante de autorazos, como me gusta decir. A quienes no los conocen, invito a conocer las investigaciones y el metaanálisis de John Hattie. John Hattie, en su famoso libro El aprendizaje visible y el estudio de los procesos, dice, en términos muy sencillos, porque está recortado y en todo ese texto hace toda la explicación que acabo de hacer, que no obstante toda esa explicación, los estudios indican que la atención mental decae tras 10 minutos de exposición, independientemente de que esté nuestro estudiante muy dispuesto. En este caso habla puntualmente de estudiantes de secundaria. Después de 10 minutos prestando la atención al mismo estímulo, tiende a decaer. A pesar de que las diferencias entre los individuos pueden ser significativas, los alumnos de secundaria escuchan alrededor de 10 minutos por factores como la sobrecarga cognitiva y el aburrimiento. ¿Y qué tenemos que hacer después de esos 10 minutos? ¿Quiere decir eso que la clase terminó en 10 minutos? No, claro que no. Lo que voy a tener que hacer es cambiar aquello que estaba pensando como relevante. Lo que voy a tener que hacer en una clase donde quiero que sostengan la atención es modificar diametralmente el estímulo y la tarea. Eso está en términos de pensar. Una exposición teórica no debería, un momento de instrucción, no debería, en términos normales, nunca superar los 15
o 20 minutos. Pero ¿cómo hago si yo quiero y necesito sostener una instrucción de suficiente tiempo como para exponer una teoría larga? Atendiendo a dos cuestiones fundamentales. Más allá de todo lo que venimos diciendo del movimiento, de los gestos, de los colores, de los sentidos, planteo de preguntas y promoción de intereses. Hay dos cosas que en la investigación de Posner y que se dan a llamar el árbol de Posner, de ese autor que mencioné antes, dieron evidencia de valor atencional. Por un lado, tiene que ver con esas preguntas que genero a lo largo de mi discurso. Y digo discurso muy entre comillas. Los docentes debemos dejar de recitar e intercalar en esa recitación o en esa instrucción preguntas, la mayor cantidad posible de preguntas. Y el otro recurso que tenemos es utilizar a lo largo de nuestro discurso cuestiones, elementos y ejemplos de interés directo de nuestros estudiantes. Hay algo que se llama el árbol de Posner. El árbol de Posner está ubicado en esta zona de los circuitos neuronales, puntualmente de la corteza, descubierto post-Posner, este autor que mencionaba antes, en el cual se registra una lista de aquellas cuestiones que nos interesa a mediano y largo plazo. Cuando mencionamos o cuando escuchamos un estímulo vinculado a esas cuestiones de mediano y largo plazo, automáticamente se activan nuestros lóbulos prefrontales y tendemos a prestar atención. Entonces, hablar de temas que sabemos que los convocan es un punto, y plantear preguntas es otro. Invito a pensar cómo deberán ser esas preguntas. A ver, hipoteticemos en el chat. ¿Qué particularidades, qué características les parece que deberían tener esas preguntas que hacemos en las aulas para que realmente tiendan a convocar la atención? A ver, o si alguien quisiera prender el micrófono y comentar su hipótesis, su idea. Ser desafiantes, bien, buscar desafíos, buscar soluciones, buscar algo divergente, bien, desafiantes. ¿Alguien más? Detonantes, bien. Temas de interés, preguntas abiertas y breves, interesante, bien. Breves, me gustó ese concepto. No está en la placa, pero probablemente lo incluya. Detonantes, desafiantes, breves. Bien, vamos a ver algunos elementos más, además de estos, que evidentemente son significativos y reales. Algunas de las cosas a tener muy presente: formular preguntas claras y abiertas. Pero por sobre todo, tener presente que tenemos que retrasar las respuestas. Hay investigaciones muy interesantes llevadas adelante a través de este metaanálisis de John Hattie, que dice cuánto tardamos los docentes en dar la respuesta correcta luego de preguntar. Se calcula que tardamos segundos cuando deberíamos esperar el recorrido de minutos antes de dar la información final. Por eso la propuesta didáctica para sostener la atención y el compromiso activo que supone seguir atendiendo es formular preguntas claras y abiertas. Cuando me refiero a abiertas es preguntas que no admitan una sola respuesta como real. Una pregunta abierta es una pregunta que no necesariamente conozco la respuesta y que acepta múltiples respuestas como correctas, que tiende al pensamiento divergente y creativo. La segunda sugerencia es no dar la respuesta correcta hasta el final de la circulación. Tercero es promover el tiempo. No tenemos como costumbre en nuestra cultura de correr, y me hago cargo en esto también, esperar demasiado tiempo al pensamiento.
Se calcula que los docentes esperamos alrededor de 13 segundos la respuesta del alumno. Y cuando preguntamos preguntas complejas que suponen la articulación de distintas teorías, se requiere incluso hasta 1 minuto para convocar la memoria de largo plazo con la memoria de corto plazo. Ya vamos a ver qué significa esto la semana próxima. Con lo cual, si algo tenemos que aprender los docentes es a dar tiempo y valorar el tiempo. Otra cosa que tenemos que hacer es evitar jugar al tenis o al ping-pong y convocar al juego de fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que tendemos a hacer en las aulas es esperar la respuesta de esos 3 o 4 que suelen responder activamente. Una estrategia docente que convoca a la atención de todos y por lo tanto al aprendizaje colectivo es ir construyendo las respuestas con la participación de todos. Si alguien primero me da una respuesta prearmada, en vez de ya responder correcto o no correcto, podemos decir, está bien, pero me gustaría agregarle algo más. ¿Alguien se anima a agregarle otro dato? ¿Ahora alguien puede decir lo mismo pero mejor expresado? ¿Alguien podría mejorar esa dicción? ¿Alguien podría agregarle una variable a este concepto? De esta forma, construir respuestas complementando, completándolas entre todas. Generar esto que es el partido de fútbol en la conexión de respuestas. Que no se escuche una respuesta final hasta el final del recorrido. Y si no hay una respuesta final, mejor aún, porque eso sigue interpelando. Me quedó algo por leer ahí y no lo estoy. Preguntarles algún hobby para usarlo de ejemplo en el tema. Muy interesante, Juan Manuel. En este caso estaríamos vinculándolo con promoción de intereses. Me gusta mucho dejar nuevamente esto ahí colgando, ¿no? La idea de transformar nuestras aulas en verdaderos partidos de fútbol y tratar de saltar este ping-pong con quienes siempre participan, ¿no? Por sobre todas las cosas, postergar la gratificación, exactamente, postergar la gratificación, hacer que ese circuito de recompensa se estire un poco. Y digo más, si fuéramos capaces de no dar respuestas cerradas hacia el final, con eso lo que estaríamos promoviendo también es disminuir el miedo al error. Muchas veces la atención no se convoca porque nuestros estudiantes tienen miedo a equivocarse y hay emociones escapistas. Vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué vamos a hablar de emociones? Porque bien dijimos hace un rato que la atención para sostenerse en el tiempo y volverse voluntaria requiere conectarse con esa emoción. ¿Cuál es la vinculación entre la razón y la emoción? ¿Por qué es tan importante en el aprendizaje esa emocionalidad? ¿Por qué hace décadas está siendo tan significativo hablar de que no somos seres racionales, sino seres emocionales que piensan? En principio invito a mirar un poquito el recorrido, ¿no? Recién yo les había hablado de que hay un circuito de atención anterior, que es este que está acá, el de los lóbulos prefrontales, el que hizo que encontremos muchos tigres, y el posterior es el que está por acá, que es ese que encontró los 4 primeros. La conexión entre todos esos circuitos atencionales y también de memoria se va a dar mediante conexiones nerviosas. Las conexiones nerviosas, las conexiones entre las sinapsis nerviosas, se unen así entre el axón de una y la dendrita de la otra mediante una serie de compuestos químicos a los que vamos a llamar neurotransmisores. Seguramente escucharon hablar de neurotransmisores, es decir, la conexión de todo este circuito neuronal está dado en términos eléctricos y en términos químicos. Los elementos químicos que convocan esas uniones son los neurotransmisores.
¿Y qué son esos neurotransmisores? Los neurotransmisores son, además de los que promueven la atención, uniendo los circuitos atencionales, y después vamos a ver que también unen los circuitos de la memoria, los neurotransmisores son los generadores de las distintas emociones. Eso que sentimos es el resultado, en términos físico-químicos, de disposiciones generadas por ciertos neurotransmisores. Habrán escuchado hablar de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de cortisol, ¿no? Ese famoso neurotransmisor que nos tiende a la incomodidad, al displacer, al estrés, y en respuesta antagónica seguramente habrán escuchado hablar de oxitocina o dopamina como esos neurotransmisores que benefician el deseo, el placer, la atención y la memoria. Esto quiere decir que todo lo que pasa, todo lo que nosotros comprendemos racionalmente está directamente vinculado con lo emocional. No hay forma de separarlo porque el origen de estas disposiciones humanas son los mismos neurotransmisores. ¿Y por qué liberamos esos neurotransmisores en las conexiones sinápticas? ¿Cuál diríamos que es la función biológica de sentir emociones? ¿Cuál es incluso la función biológica, fisiológica? ¿Qué función cumple para la especie humana sentir? ¿Y qué función cumple para la especie humana aprender? Comprender estas cuestiones nos ayuda a entender cómo funciona el aprendizaje. ¿Por qué prestamos atención a unas cosas y a otras cosas no? ¿Por qué unos estímulos se vuelven relevantes y otros no? Tiene que ver con lo que resulta placentero, tiene que ver con lo que resulta seguro, tiene que ver con lo que resulta necesario, porque estamos preparados para persistir y, de ser posible, trascender a la especie humana. ¿Y qué rol cumplen las emociones en nuestro circuito? ¿Para qué sentimos? En términos generales, a ver, hay una hipótesis por ahí, me encantaría. Satisface necesidades básicas humanas, exactamente. Aprender permite esto, ¿no? Nosotros cuando aprendemos nos adaptamos mucho mejor al ambiente. Esta es la funcionalidad de aprender. Cuando aprendemos, se modifican nuestras estructuras cognitivas. Quien aprende se modifica sustancialmente. Por eso es tan importante nuestro rol como docente. Cuando enseñamos, ayudamos a que alguien se transforme. Esa transformación es realmente válida cuando mejora esa persona en el entorno para sí y para los otros. Y las emociones en esta transformación cumplen un rol fundamental. En principio dijimos que son elementos, sustancias, las emociones surgen de sustancias químicas, neurotransmisores, que van a permitir básicamente dos cosas. Por un lado, orientan. Las emociones nos dicen hacia dónde ir con nuestra conducta y hacia dónde ir con nuestra cognición. Si yo siento miedo, voy a tratar de irme del lugar o del estímulo que me lo generó. Si yo siento alegría, voy a quedarme y voy a permanecer en ese estímulo o en ese entorno que me generó alegría. Las emociones sirven para ayudarnos a sobrevivir en el mundo. Exactamente. Y nos sirven, Raquel, porque nos orientan. Una emoción me aduce dónde está el lugar relevante, cómodo, placentero, necesario. La emoción es una brújula. Cuando algo me resulta displacentero, tiendo a irme de ese lugar. Y además, las emociones nos dan energía. En términos generales, la mayoría de las emociones van a estar signadas por subidones de energía. No obstante, hay algunas emociones que nos quitan energía y nos están diciendo no hay nada más para hacer en este momento. A ver, hipoteticemos un poco mientras tanto.
¿Qué emociones me generan y me dan energía? ¿Y qué emociones me quitan energía? A ver, ¿quién se anima por ahí? Emociones que me dan energía y emociones que me quitan energía. Aquí, maestra. Sí, a ver, Yadira. Bueno, las que me quitan energía, pues es la depresión, tristeza, ansiedad, Exactamente. Ujú. ajá. Bien, Y las que me bien. dan energía, pues es ahora sí que la motivación, excitación, pues el entusiasmo, ¿no? Exacto, la Las ley. cosas que representan para mí algo positivo, pues me van a dar emociones, mm, me van a dar energía. Y las que Muy bien, representan algo preocupante y eso, pues obviamente, Doctora, eso. bien. Interesante perdón. esto de preocupar. A ver, sí, ¿quién más tomaba la palabra? Eh, Raquel, ¿no? lo que pasa es que siento que tanto las emociones que nos puede, o sea, estas emociones, permítame, porque aquí tengo una niña muy emocionada. Qué Este, lindo. puede tener dos variantes porque no son positivas ni son negativas. Entonces, como a mí, por ejemplo, no sé, una fiesta me puede provocar así gran energía porque me está haciendo muy feliz y me puedo desgastar, Euforia. pero más bien tiene que ver como con el cortisol, ¿no? Como qué es lo que me da como un bajón y esta emoción puede ser provocada quizás por algún encuentro que a lo mejor con una persona que yo quiero mucho o que yo amo mucho, pero que a lo mejor esa persona no me corresponde y a lo mejor yo sí es positiva para mí, pero no es tan positiva. Entonces no es como clasificarlas, siento, Bien, ¿no? entonces, Así. me gustó eso. En Ujú. principio no podemos, todas las emociones nos dan información valiosa en términos humanos, con lo cual decir que una emoción es positiva y otra no, estaríamos no reconociendo el valor de estas emociones. Si no sintiéramos miedo, por ejemplo, nos desprotegeríamos de algo peligroso. Entonces vamos a hablar de que las emociones son placenteras o displacenteras. ¿No? No hay emociones negativas porque están ahí para darnos información. Ahora bien, sí hay emociones placenteras y hay emociones displacenteras. Hay algunas emociones displacenteras que me dan energía y otras que me la quitan. La única emoción que me quita la energía, y es claramente displacentera, es la tristeza. La depresión es una tristeza fuera de arousal, es una tristeza excedida, pero estaría en el mismo marco, ¿no? Cuando mis estudiantes están tristes, no tienen energía para aprender y no deben tenerla. El cuerpo les está dando la información de que en ese momento hay que duelar. ¿Por qué el cuerpo nos da tristeza? Porque cuando nosotros nos sentimos tristes, dejamos de hacer fuerza y soltamos. Soltar es hacer un duelo. La tristeza aparece cuando tenemos la percepción de pérdida de algo. Entonces, ante la tristeza, no vamos a poder hacer mucho para convocar la atención. Hay otra emoción, por ejemplo, también displacentera, que no quita la energía, pero pone la brújula en otro lado que no es el aprendizaje, que es el miedo. Recién por ahí leí un montón de cosas muy interesantes, ahora voy a volver, pero quería mirarlos. El miedo y todo lo parecido, ¿no? La ansiedad es un miedo a algo desconocido y aún no, que no ha llegado, ¿no? Podríamos hablar de miedo, terror en distintos gradientes de arousal, pero si mis estudiantes sienten miedo, tienen energía, porque el cuerpo cuando tenemos miedo nos provee de energía para poder escapar, precisamente, ¿no? Y de hecho fortalece los miembros inferiores, en términos generales, a veces nos da quietud para que el peligro no aceche, ¿no? Pero cuando un estudiante tiene miedo, la brújula está diciendo la atención para el estímulo que genera peligro y no para el aprendizaje, con lo cual se va a escapar. Entonces, muy bien, hasta luego, Yesid. Energía, la alegría que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me interesa, me motiva, me da energía, tristeza, alegría, entusiasmo, tristeza, muy bien. Entonces, seguramente ya tenemos muchos elementos para darnos cuenta cuáles de todas estas emociones abren hacia el aprendizaje.
para que un alumno o alumna esté predispuesto a la atención y al aprendizaje, va a ser necesario que haya niveles de alegría, niveles de tranquilidad, niveles de serenidad y niveles de apertura. Cuando hay tristeza o miedo, odio, no va a estar ni la brújula, ni el nivel de energía dispuesto al aprendizaje. Con lo cual, como docentes, tenemos que procurar estrategias y métodos didácticos que convoquen a la vigilancia, la anticipación, el interés, la alegría, la confianza, la sorpresa. Esas van a ser las emociones que se dispongan precisamente a la apertura de atención y de aprendizaje. Y existen, más allá de los aportes de la neurociencia cognitiva, muchos aportes desde la evidencia didáctica que hablan de métodos realmente ricos en términos de generar todas estas emociones que venimos hablando. ¿Y cuáles son esos métodos? ¿Cuáles son los métodos didácticos que realmente activan la atención y la motivación porque tienen que ver con esta predisposición al reto, ¿no? Al interés, al juego, a todas estas cuestiones que hablamos de la atención? Vamos a mencionar tres y de los que vamos a estar hablando un poquito para tener la certeza de su aporte atencional. La gamificación, en algunos casos también llamada ludificación, aunque son cosas distintas, pero en términos generales vamos a hablar de gamificación como esos métodos que traen elementos del juego a las clases. El ABP, atendiendo tanto al aprendizaje basado en proyecto como aprendizaje basado en problema, y el aula invertida. Es aquel método que invierte los tiempos y los roles de aula, trayendo al aula presencial la elaboración de actividades prácticas y en el aula virtual o de casa lo que tiene que ver con la teorización. Vamos a adentrarnos un poquito en estos tres métodos que activan la atención y este compromiso activo del que venimos hablando, pero antes voy a recurrir seguramente a predisposiciones, conocimientos previos, manejos teóricos que ustedes ya tienen sobre estos tres métodos. Y lo voy a hacer tratando de preguntarnos sobre esto. Para poder preguntarnos sobre estas cuestiones, traje una rutina de pensamiento. Para quienes nunca escucharon hablar de rutina de pensamiento, invito a descubrir esta estrategia didáctica, a conocerla. Si quieren saber más, me pueden buscar en redes y les paso material sobre rutinas de pensamiento, pueden googlear o les puedo compartir también por el grupo. En este caso les estoy mostrando la rutina de pensamiento signos cardinales. Invita a nuestros estudiantes, mediante preguntas bien abiertas, bien convocantes, bien divergentes, a pensar en determinado tema. Fíjense que en cada una de las preguntas tiene que ver con la inicial de un signo cardinal, de un punto cardinal. En el norte, preguntamos a nuestros estudiantes qué necesitan para saber o realizar determinado contenido. ¿Qué opinan en el oeste sobre determinada cuestión? En el sur, ¿qué sugiero sobre determinado tema? Por ejemplo, lo podríamos utilizar si estoy trabajando con ecología, o si estoy dando temas de bullying, o si estoy dando un momento histórico de mi país, ¿no? Podría utilizar estas preguntas basándome en la rutina de pensamiento puntos cardinales. ¿Qué opino sobre la independencia mexicana? ¿Qué sugiero para la participación de tal miembro de tal momento de la historia? ¿Qué me entusiasma de conocer este momento de la historia? Esta matriz de preguntas es enriquecedora para despertar la atención. Y por eso ahora los invito a participar en el chat utilizando estas preguntas.